¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En 1997, José Emilio Pacheco impartió un ciclo de conferencias titulado Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio, los usos del verso en el siglo de la prosa. En esta primera sesión del ciclo, impartida en diciembre de ese año, José Emilio Pacheco exploró el tratamiento de la literatura mexicana del siglo XIX. En una conferencia titulada La apoteosis del verso, su confinamiento en la poesía lírica y la victoria de la prosa. Aquí tienes la conferencia completa. Mi maestro Francisco Monterde, que fue un hombre excepcional en el sentido de ser un vínculo entre la literatura de principios de siglo y casi de fines de siglo, él murió en 80 y él nació en 1894 y murió en 1995, unos meses antes del terremoto. Entonces pudo conocer a muchas personas ya completamente inalcanzables para nosotros. Entonces Monterde nos contaba en sus clases que allí, en esta capilla de la esquina de San Juan de Letrán, eje central Lázaro Cárdenas y Uruguay, y Venustiano Carranza, perdón, fue la celda en que se hizo la Academia de Letrán, que eso es lo que quedaba del viejo convento derruido durante la Reforma. Yo no se lo he oído a nadie más, pero creo que si lo dice Monterde hay que hacerle caso porque él conoció esa Ciudad de México antes de ser destruida y a mucha gente que todavía trató a Prieto y a todas estas personas. Bueno, entonces no tenemos un Boris Rosen que haya recogido las obras completas de Riva Palacio, pero sí una serie de obras escogidas, esta colección muy manuable que ha dirigido José Ortiz Monasterio, y José Ortiz Monasterio ha publicado también este libro fundamental que se llama Historia y Ficción, los dramas y novelas de Riva Palacio. Hay otro libro que no ha alcanzado la circulación que merece y que espero que sea publicado por el Consejo de la Cultura y las Artes, porque se ha publicado una edición casi privada de un joven historiador, Ricardo Orozco, que es una biografía de Vicente Riva Palacio, Las Memorias del General, o sea que él lo pone en primera persona como el yo Claudio de Robert Graves o Las Memorias de Pancho Villa de Martín Guzmán, pero es una obra con notas al pie y con todo el aparato erudito. Bueno, ellos son los sabios en Guillermo Prieto y en Vicente Riva Palacio. De ninguna manera pretendo, ya no digamos competir, sino estar a la altura de ellos. Yo soy nada más un lector que aprovecha, utiliza y difunde lo que nos han dado. Como decía, la recordación de Prieto ha sido muy, muy amplia, pero apenas una manera de abarcar esa obra tan vasta y tan diversa. Yo solo me fijo o he querido fijarme en un sector de ella, la parte que está escrita en verso. No sé por qué la mayoría de las personas le tienen miedo a los versos y decir, bueno, ¿por qué no hablas de esto? No, es que yo de poesía no sé, o de verso no sé, yo prefiero la prosa. Entonces me pareció también que era un aspecto relativamente soslayado en esta recordación de estos dos grandes escritores, y quise interrogar estas obras para ver qué nos dicen a nosotros y qué les decimos nosotros a ellas en este fin de siglo. Y lo primero que quise establecer en este primer acercamiento, en este primer encuentro, es la diferencia entre verso y poesía, que solemos confundirla. Pues son dos cosas indistinguibles y sin embargo no son lo mismo. Poesía, quién sabe qué es, porque lo que para uno es poesía, para otro puede no serlo, y sobre todo hay épocas en que deja de ser poesía la poesía. El ejemplo más claro, como se ha visto muy bien en las obras recopiladas por Boris Rosen,
es la ilegibilidad de Sor Juana Inés de la Cruz durante todo el siglo XIX. Decían, eso no es poesía. Y nosotros en el siglo XX, que ya termina después de la vanguardia, pues consideramos que no solo es poesía, sino que es una poesía de primerísima categoría, una poesía deslumbrante, con la que termina aquí, a unas cuadras de aquí, el siglo de oro, los siglos de oro de la literatura española. Entonces, al parecer, durante un tiempo, esto que escribieron Prieto, Riva Palacio y sus contemporáneos, también nos pareció que dejaba de ser poesía, y yo creo que ahora ha vuelto a hacerlo. Pero para no entrar en esa discusión, vamos a trazar este deslinde entre el verso y la poesía. Una de las definiciones, la más aceptada o la más conocida, la más académica de poesía, es la que dice que es el arte de sugerir por medio de imágenes, sonidos, ritmos y en general por el empleo del verso. Casi siempre la poesía está en verso, pero no en todos los casos. Un conocimiento de los seres y de las cosas que no podría darse o no podría compararse con las ideas claras expresadas por la prosa. La definición de poesía varía, pero dos elementos permanecen. Una, que emplea un lenguaje diferente al lenguaje de la prosa, y ese lenguaje, gracias al verso, se vuelve más brillante o más memorable. Retengan la palabra memorable porque creo que es una clave para entender cómo funciona el verso. Nos da una visión del mundo que solo es traducible en este lenguaje poético, y a su vez, gracias a este lenguaje poético, obtenemos una visión del mundo, un conocimiento intuitivo diferente del que nos da la prosa. Entonces, hay gente que piensa que la poesía es un instrumento de conocimiento que expresa lo que no es concebible por la simple razón, sin que deje de intervenir la razón en la poesía, pues el simple hecho de la disciplina del verso es una forma de razón y de inteligencia. Bueno, entonces, si esa es una de las posibles definiciones de poesía, ¿cómo definiríamos el verso? Bueno, verso es el conjunto de palabras ritmadas, o sea, sujetas a un ritmo, que en sí mismo constituye un todo independiente. Esta definición habla de verso como de línea. Cada unidad que compone un poema es un verso. Entonces, por el contrario, la prosa es la forma de expresión opuesta a la poesía por el hecho de que no está sometida a las leyes de un ritmo regular. Por supuesto, la prosa tiene sus ritmos también, pero no son regulares. Que utiliza menos las imágenes, se acerca a la lengua hablada, en el sentido de que el ideal de la prosa sería el de una conversación. Por supuesto, nadie habla. Prosa y habla son dos cosas diferentes. Ustedes pueden oír esto que yo estoy diciendo y entenderlo bien, perfectamente, pero si lo leen escrito, es muy torpe, está lleno de balbuceos y de repeticiones que no tiene la prosa. La prosa clarifica y unifica. Por eso también en una conferencia se vuelve difícil leer ensayos. El leer ensayos es muy aburrido, no, porque es un género escrito, es un género para que lo recibamos en silencio, y en cambio la conferencia o la charla es una conversación que está mucho más del lado del habla que de la prosa, que de lo escrito. Bueno, entonces decíamos que la prosa se acerca, voy a hablar de eso después cuando me refiero al siglo XVIII, a la lengua hablada, y por su ductilidad permite un análisis intelectual menos difícil que el análisis exigido por el verso. De ahí el temor de tanta gente para acercar, no para acercar, sino para decir algo. Es muy difícil hablar sobre el verso y sobre la poesía. Desde la antigüedad, de las escuelas de retórica en el sentido no que adquirió en el siglo XX de hojarasca, de lo que sobra, sino del arte de convencer, del arte de saber hablar y escribir para convencer a nuestros oyentes o lectores y lectores. Hay tres clases de prosa. La prosa narrativa, que abarca la historia, y que fue durante muchos años, durante muchos siglos, la cumbre del arte narrativa. Apenas en el siglo XIX la novela adquiere categoría de arte. Historia, novela, cuento, crónica, demostrativa, que otros llaman expositiva, y a su vez se divide en prosa oratoria y prosa didáctica, tratados, diálogos, cartas. Ahora, lo sorprendente es que todo esto, historia, novela, cuento, crónica, tratados, diálogos, cartas, se ha hecho también
se ha hecho también en verso. Y que, como todos ustedes saben, en todas las culturas, el verso es anterior al surgimiento de la prosa. Primero hay versos y muchos siglos después aparece la prosa. ¿Por qué? Porque el verso está ligado al canto. Vamos a ver qué importante vuelve a ser en el siglo XX con la revolución electrónica, su unión con el canto y a las ceremonias religiosas. Se dice que nuestro instinto, nuestro sentido del verso está ligado al ritmo de la circulación sanguínea y al ritmo de la respiración. Es evidente que la métrica, como la métrica en el verso y la puntuación en la prosa, responden a nuestra necesidad de tomar aire y de expeler el aire. Y también que recuerda el primer sonido que escuchamos y que está en nuestro inconsciente porque es una experiencia prenatal, que es el feto que se convierte en embrión y el embrión que se convierte en niño o en niña. Lo primero que escucha es el latido del corazón de la madre. ¿No? Entonces, esto es lo que nos recuerda el verso. ¿Sí? La prosa la prosa fluye. El verso, por eso se llama verso, porque da la vuelta sobre sí mismo y se repite. Pues se repite en sus ritmos, en sus acentos y en su forma métrica. Entonces, estos ritmos son muy importantes para nuestra afirmación o para nuestro consuelo. Recordemos al bebé, cómo adormecer al bebé, se le mece para tranquilizarlo, cómo las palabras en el verso se están meciendo también. Como en la prosa ondulan y avanzan, en el verso se mecen. En las culturas orales tuvo un gran desarrollo el verso, sobre todo por ser un medio mnemotécnico, un medio de guardar en la memoria cosas que querían preservarse. De esto nos queda una huella en los refranes. Casi todos los refranes son versos. Unos utilizan nada más el ritmo y otros sí emplean la rima. No por mucho madrugar amanece más temprano. Eso se nos graba porque es claramente dos versos. No por mucho madrugar amanece más temprano, o a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y todos los ejemplos que me quieran ustedes dar. Entonces, desde la literatura más antigua, de los escritos más antiguos, el poema de Gilgamesh, la mayoría de los libros de la Biblia, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el tratado filosófico de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, la Farsalia de Lucano, que en realidad es una obra histórica sobre la guerra entre Pompeyo y Julio César, toda la tragedia griega, las Metamorfosis de Ovidio, donde salió nuestra idea aún vigente de la mitología. Ovidio sistematizó la mitología, la Divina Comedia, el Cantar de Mneosides, el Cantar de Roldán, todo lo que ustedes quieran decirme, todo está escrito en verso. Entonces, durante mucho tiempo, el verso es la forma épica, dramática o didáctica, y como una corriente, como un arroyito al lado de este gran río, de este gran Amazonas, aparece la poesía subjetiva, la poesía que es expresión de un yo, y que quizá quien primero la escribió fue una mujer, fue Safo, y muchos siglos después en Roma la imitó Catulo. Ellos son los fundadores de la poesía lírica, de la lírica personal. Siempre creo que alguna vez se los he dicho, a mí me ha preocupado mucho nuestra relación con la antigüedad, porque estos grandes clásicos, Ovidio, Catulo, Virgilio, Horacio, que conservamos, ¿realmente serían lo mejor de su época o serían los bestsellers de los que había muchos ejemplares? Y por eso cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, que consumió toda la sabiduría anterior, en todas partes de donde llegó la cultura griega y después la cultura latina se encontraron fragmentos de señores. Yo espero que sean los mejores, pero siempre queda la duda de que la gran literatura grecolatina se quemó en la biblioteca de Alejandría y nunca pudimos conocer sino sus autores más populares, de los que había más ejemplares. Bueno, entonces ya en la Edad Media, poco antes de convertirse
en Renacimiento, poco antes de que aparezca la imprenta, hay una competencia muy seria entre los romances y las novelas de caballería. Son dos formas de narrativa, pero uno utiliza la prosa y otro utiliza el verso. ¿Y qué sucede con el Renacimiento? Bueno, en el Renacimiento aparece la subjetividad, aparece el yo, sobre todo en los ensayos de Montaigne, y aparece también la novela. La novela surge en España, primero tiene el gran antecedente de la Celestina, después la novela picaresca y su culminación en el Quijote. La gran paradoja es que este país, que realmente inventa la novela, durante mucho tiempo no va a tener grandes novelistas hasta que a su vez se dé una figura que apenas ahora apreciamos en toda su grandeza, como es Benito Pérez Galdós. Iba a decir don Benito Pérez Galdós, pero no sé por qué a algunos escritores españoles le ponemos don y a otros no. Decimos don Benito Pérez Galdós, don Antonio Machado, pero nunca he oído a nadie que diga don Federico García Lorca o don Azorín, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que tratar de hacer un deslinde absoluto entre géneros y entre prosa y verso es intentar ponerle puertas al campo, porque en todo hay interpenetración. La literatura es un mar cuyas aguas siempre están comunicando y se hacen de todos los ríos. Por ejemplo, en toda obra dramática, porque hay que recordar que junto a esta novela picaresca y estos ensayos de Montaigne, Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, Molière, todos siguen escribiendo sus obras de teatro en verso. Y en esas obras dramáticas existen partes narrativas y partes líricas. Y en la épica hay, y eso ya lo señalaba Aristóteles, hay partes dramáticas, hay monólogos y diálogos de los personajes. La historia o la historiografía, para ser más precisos, que era la corona del arte narrativo, tenía siempre, ustedes leen La Guerra del Peloponeso de Tucídides, y hay monólogos de los personajes que por supuesto son imaginarios, no había taquigrafía, no había nadie ni grabación, no había nadie que tomara esas palabras que estaban diciendo en ese tiempo. Entonces, lo interesante, fuera de la poesía lírica, cuando el verso se aplica a textos que no son poesía lírica, vamos a ver muy claramente en el caso de Prieto y de Riva Palacio, es que el verso provoca, suscita, invita, digamos, recursos que no suelen hallarse en prosa. El primero de todos, la rima, la sonancia, el encabalgamiento, el que una frase pase de un verso al siguiente. De manera que un poema narrativo dispone de dos teclados, ¿verdad? Tiene el teclado de la poesía dramática y el teclado de la poesía lírica. Aquí nos enfrentamos con otro problema muy interesante, que es la rima. La rima aparece solo por excepción en la poesía clásica, en uno o dos versos de Virgilio, y quizá eso sea un descuido de los que pensaba eliminar de la Eneida si hubiera tenido tiempo de pulirla antes de morir en Brindisi o en Brindis. No hay propiamente rima en la poesía griega ni en la poesía latina. ¿Cuándo surge la rima? La rima surge en la Edad Media, en los himnos latinos que los monjes irlandeses difundieron por todo el continente europeo. De manera que es bastante sorprendente enterarse de que solo ha habido 800, o solo hubo, no sé si la habrá en el siglo XXI, 800 años de rima, 8 siglos que son nada en la historia milenaria del verso y de la poesía. Es como comparar nuestra especie humana con las cucarachas. Pero las cucarachas han estado siempre y seguramente nos iremos nosotros y seguirá habiendo cucarachas en la tierra, ¿no? Y esos siglos, y en esos siglos dominados por la rima, incluso en sus momentos más gloriosos, como son los siglos de oro españoles o la edad isabelina en Inglaterra, ha habido una competencia muy en serio. La competencia muy en serio contra la rima no proviene exclusivamente del siglo XIX. Están, por ejemplo, los romances españoles que no usan rima y el verso blanco desarrollado en Inglaterra a partir de Shakespeare. Es decir, verso blanco es el verso medido, pero que no tiene rima. En cambio, verso libre, que se confunde muchas veces con la forma de la poesía moderna,
no es la poesía sin rima. Es la poesía que utiliza la rima, pero no sigue un esquema métrico variable. Por ejemplo, los poemas de López Velarde son verso libre, pero verso rimado todavía, pero poema rimado. Hay una idea que creo que está desapareciendo, pero que fue muy dominante, muy insistente, muy poderosa, de que la rima es conservadora y que se trata de una convención. No, no es una convención. La rima está en la naturaleza del verso y como todo puede ser innovado. La gramática también es convencional, pero sin ella no podríamos entendernos. Si yo digo entendernos podríamos, no, ella sin, pero convencional es también gramática la, simplemente nadie me entiende aquí. Y yo creo que hay otro punto a favor de la rima, que en todo arte, por serio que sea o mientras más serio sea, hay algo o mucho de juego. Hay que recordar nuestro encanto infantil, yo creo que por eso estamos aquí, por eso nos gustó la literatura, de que las palabras se unan, resuenen, se fundan. El placer de los niños y de las niñas muy pequeños después se va perdiendo, porque dejamos que se pierda, de escuchar cuentos y de hacer rimas. De repente al niño de 2 o 3 años le parece muy divertido que luna rime con luna y con ninguna. No pensaba que las palabras tuvieran esa facultad, que es como unir, hacer igual lo diferente y reunir lo disperso. Entonces, en el siglo XVIII, que va a ser el gran siglo de la razón y primer gran siglo de la prosa, hay cuentos y fábulas. Muchos cuentos se escriben en verso, muchos de los cuentos de hadas que han llegado hasta nosotros, en realidad originalmente eran escritos en verso, y las fábulas. Estos fabulistas españoles, digo, no solo La Fontaine y los franceses, sino los fabulistas españoles como Iriarte y Samaniego, fueron grandes innovadores de la métrica. Habrá que esperar al modernismo para encontrar tantas innovaciones como las que ellos hicieron en el verso. Ahora, aquí viene la duda que yo he planteado a lo largo de toda esta conversación. Podemos decir, bueno, sí, las fábulas están muy bien, pero ¿son poesía? Bueno, yo no sé si son poesía. Lo que sí puedo defender y garantizar es que son verso. Por eso yo creo que más bien habría que olvidarse por un tiempo de la palabra poesía y hablar del verso, ¿no? Bueno, pero el siglo XVIII es el siglo de la razón y el siglo que busca expresarse en una prosa que sea como el cristal del pensamiento, que deje ver el pensamiento y responde a la idea general de organizar el mundo. El mundo es un reloj, el mundo es una máquina que puede organizarse y puede dirigirse, y se trata de racionalizar la poesía en reglas neoclásicas. Yo creo que el mejor ejemplo para nosotros como hablantes de la lengua española de la gran diferencia entre la prosa del siglo XVII y lo que fue el siglo XVIII, sin que signifique que uno sea mejor que otro, sería leer un texto de Quevedo, por ejemplo, de la Hora de Todos o del Marco Bruto, y compararlo con un texto de Gaspar Melchor de Jovellanos o de Leandro Fernández de Moratín o de nuestro padre Clavijero, que siempre he defendido solitariamente sin que nadie me apoye, en decir que es la tercera gran figura de las letras novohispanas, junto con Sor Juana y con Ruiz del Alarcón. El problema del padre Clavijero es que su gran historia antigua de México no se pudo publicar en el original, lo prohibió con toda razón la Inquisición, porque en realidad era un ataque contra el Imperio Español, y se conoció se publicó en italiano y se conoció en español en la traducción de José Joaquín de Mora, un personaje apasionante, uno de los ilustrados españoles que emigraron a Londres y que después realmente fue uno de los fundadores de la literatura argentina. Después estuvo en Chile, que salió por una polémica que tuvo con Andrés Bello, y después en Perú y en Bolivia. Y sin embargo, en las historias de la literatura hispanoamericana se olvida a José Joaquín de Mora. Entonces, el manuscrito original en prosa española de Clavijero no se descubre hasta 1944 en una escuela de Bolonia, que se llamaba el gimnasio, pero gimnasio en el sentido alemán, de escuela secundaria o preparatoria. No quiere decir que fuera un gimnasio con aparatos
para ejercitarse, y ya desgraciadamente llega tarde, ya estaba hecho el canon de la literatura novohispana y por tanto quedó fuera Clavijero, pero yo creo que deberíamos insistir en que se considere esa gran trilogía de la literatura novohispana. Se fijarán ustedes en que hablo, porque eso tiene mucho que ver con lo que va a seguir, hablo de literatura novohispana, no mexicana. Yo no creo que hubiera literatura mexicana, que se pueda hablar de literatura mexicana, antes de que exista un país llamado México. Ustedes pueden contestarme que Clavijero, que surge ya en la idea de nación y de independencia, habla de México, pero no había un país antes de 1921 que se llamara México, es literatura novohispana. Voy a insistir en eso después porque creo que tiene mucho que ver con lo que significan Prieto y Riva Palacio. Bueno, entonces la prosa moderna, que ya tiene la forma que conserva hasta fines del siglo XX, aparece en el siglo XVIII y es cuando se consolida como tales, como las conocemos ahora, con las innovaciones constantes, por supuesto, las lenguas europeas. Entonces, ¿por qué es este esfuerzo de claridad y de precisión? Bueno, porque se quiere influir, se quiere transformar al mundo y aparece un instrumento formidable de difusión, que es el periódico y la revista. El periódico como extensión del libro, como libro del pueblo, que es como se le llamó en un principio, y también aproximarse, una prosa aproximada al arte de la conversación, porque hay dos instituciones ya, por desgracia, una desaparecida y otra en desaparición, que es el salón siempre presidido por una mujer, importantísima la presencia de las mujeres en la conformación de la prosa moderna, y el café. El café no solo es un lugar en que se perdía el tiempo, sino que se conversaba. Y entonces, y se intercambiaban ideas, y generalmente ideas críticas. Entonces, entre el periódico, el salón y el café, se forma esta prosa moderna que va a tener un influjo arrasador en despojar al verso de esa centralidad que había tenido en todas las culturas. Pero no fue inmediato. Hay todavía un momento de gran apogeo y de gran resistencia del verso, que es la rebelión romántica que sigue a la Revolución Francesa y que sigue al siglo de las luces. Yo diría que ese es el momento cumbre, a la cúspide del verso, tanto en su perfección formal como en su influencia sobre la sociedad. Yo desgraciadamente no conozco el ruso, pero me asombra mucho ver que el Onegin de Pushkin, que podemos leer en traducciones como una novela realista, en el original no es solo una novela en verso, sino una novela en sonetos. O sea, Pushkin tenía tal habilidad, era tan maestro de su lengua rusa, que podía escribir una novela perfectamente narrativa y perfectamente legible en una forma tan exigente como el soneto. También es muy sorprendente, y aunque es muy difícil de apreciar fuera de su lengua original, el caso de Lord Byron, que fue uno de los poetas más influyentes para América, bueno, para todo el mundo, pero en especial para la poesía latinoamericana, que tiene un libro, yo no sé cómo llamarlo, es inclasificable, pero también es una novela que se llama Don Juan. Y el Don Juan de Byron está escrito en octavas reales, que ahora, si ustedes examinan octavas reales, ¿cómo es posible que con esta forma tan pesada haya podido hacer un libro tan ágil, tan divertido, tan lleno de crítica, tan lleno de humor? Y les recuerdo que la octava real son dos cuartetas que terminan en un verso pareado. Es una invención de los italianos, que son los grandes creadores de formas métricas. Fue la forma de toda la épica. Por ejemplo, la Araucana de Ercilla, que son dos tomazos de poesía narrativa, está escrito en octavas reales y todo suena fácil y natural. O sea, había una costumbre del verso. Yo supongo también, esto es un poco pretensión de escafé, porque no tengo manera de sustentarlo científicamente, que este hábito del verso se debía al ámbito auditivo en que vivió la humanidad hasta comienzos del siglo XX. ¿Por qué ¿a qué olía una ciudad? Bueno, una ciudad olía a estiércol de caballo. ¿Y cuál era el ruido ambiente, el ruido que se escuchaba todos los días?
el golpe de los cascos contra las piedras y el ruido de las campanas. Entonces hay una armonía entre una poesía rimada y un mundo lleno de caballos cuyas herraduras golpeaban las piedras de la calle, y que a toda hora se tocaban las campanas de la iglesia. Cada toque era diferente y iba cambiando con las horas. Entonces, desaparece este ambiente sonoro. Es lógico que se derrumbe también su reflejo, su equivalente en el verso. Entonces, y viene la figura cumbre quizá de esto, que fue Victor Hugo, diría en francés. Hugo era una naturaleza literaria tan grande como la de Pushkin, y vivió mucho más. Pushkin murió a los 37 años en un duelo, y Hugo alcanzó los 83 o 84 años, y su entierro fue una apoteosis tal que se considera que a partir del entierro de Hugo, con el pueblo de París desfilando y llorando bajo el Arco del Triunfo, allí comienza el fin del siglo. Hugo nace en 1802 y llena todo el siglo XIX. Entonces, Hugo demuestra que todo se puede decir en verso, para él como para Pushkin, y seguramente para Byron y para muchos poetas de idiomas que no conocemos. No hay nada que no sea versificable y rimable. Todo lo que se dice en prosa se puede decir en verso. Entonces, Hugo adquiere un poder inmenso que debe ser controlado, se vuelve un enemigo. Hugo, al revés de la mayoría de las personas, empieza como un conservador y se va volviendo un hombre de izquierda con el tiempo, hasta convertirse en un enemigo poderosísimo de Luis Bonaparte, de Napoleón III. Y realmente hereda ese papel de Voltaire como conciencia, una especie de Mister Universo intelectual, de conciencia crítica del mundo, que actúa desde París, bueno, pues desde donde estuviera en el destierro, y denuncia todos los males del mundo. Recuerden ustedes que Víctor Hugo manda una carta a los defensores de Puebla el 5 de mayo diciendo, no os hace la guerra Francia, es el imperio, y después interviene inútilmente mandándole una carta a Juárez para salvar la vida de Maximiliano. Y la vida de Maximiliano estaba perdida porque todo conspiraba, es decir, todo el avance del siglo XVIII, del siglo XIX, se está haciendo precisamente contra la idea monárquica. Entonces, llegó a tener tanto poder y tanta popularidad Víctor Hugo, sobre todo entre los obreros. Fue muy importante para los obreros el acceder a la lectura. Aquí viene también algo que está en contradicción con lo que voy a decir después sobre la desaparición del verso y el triunfo de la prosa, que es que los poemas y las novelas se difundían en parte por la letra impresa y en su mayor parte por la lectura en voz alta. Es decir, en los talleres y se leía, había un lector, mientras trabajaban los obreros y las operarias, les estaba leyendo sobre todo capítulos de novelas. Hay quien dice, contra lo que yo estoy diciendo, pero yo no lo creo, que en realidad no fue tal el éxito de la poesía de Víctor Hugo, que su gran popularidad se debe comienza en el 1862, gracias a su novela Los Miserables, que seguimos leyendo y ahora está en una comedia musical exitosísima y en películas. El triunfo de los Miserables es realmente arrasador. Pero yo creo, por ejemplo, viendo un libro de Hugo que se llama El Año Terrible, un libro sobre 1870, sobre la Comuna, primero la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana y después la Comuna, que sí que sus poderes de versificador y de poeta político eran inmensos, y que a partir de ese momento se dijo, nunca vamos a permitir que haya otro Hugo, esto tiene que ser controlado. Y la primera y más eficaz forma de control fue la económica. Es decir, en un momento dado se decidió que la literatura no se pagara. El señor Hugo cobraba el 60% del precio de cada libro. Hoy, en los mejores casos, le dan al autor el 10%. ¿Y por qué se decidió que no se pagara la literatura? No sé. ¿Quién decide, por ejemplo, decir,
la medicina es un apostolado, ¿no? Los médicos no deben, con nadie piensa eso, pero la literatura no. Incluso cuando uno dice, oiga, y no me va a pagar, la gente se extraña mucho y hace como ¿cómo se decir? Yo creí que era un tipo desinteresado y todo. Resulta que le interesa el dinero. Yo siempre contesto, a mí no me interesa para nada, pero desgraciadamente a los señores a los que les tengo que pagar es lo único que les interesa en el mundo. No puedo llegar al supermercado y decir, me quiero llevar un pan Bimbo, pero no le voy a pagar porque a mí no me interesa el dinero, pero ya me llevan a la cárcel. Pero entonces este inmenso poder político-poético de Hugo también lo convirtió en uno de esos escritores que son como plantas carnívoras, que devoran a todo lo que tienen en su derredor. Y una de las cosas que pareció haber devorado Hugo son todas las posibilidades de la rima. Entonces, aunque no simultáneamente, es decir, es un proceso más largo que yo sintetizo como las películas que sintetizan el crecimiento de una planta que dura tanto tiempo en un minuto, viene una gran ruptura que se da en los países anglosajones, que son o eran cuando menos lectores cotidianos de la Biblia. Entonces allí aparece Whitman emplea el versículo, que ya es una ruptura de la estructura normal del verso, porque Baudelaire, que es el otro gran innovador, no rompe en los temas y en la atmósfera, pero no con el verso clásico. En cambio, Whitman utiliza el versículo bíblico, que yo supe hasta hace muy poco tiempo de dónde había salido, y porque es absurdo que se llame versículo, o sea, versito, si es tan grande, si es mucho más grande que un verso, que fue un invento de San Jerónimo al traducir la Vulgata, la Biblia en latín, para tomar el ritmo o la forma que tiene el verso en hebreo. Bueno, pero en nuestros países católicos no hay lectura de la Biblia. Al contrario, se desanima la lectura de la Biblia como una cosa protestante. Por eso no hemos incorporado otra cosa en la que yo también he insistido mucho y que otra vez, como en el caso de Clavijero, nadie me ha hecho el menor caso, en que la Biblia protestante, la Biblia de Casiodoro, de Reina y Cipriano de Valera, es una de las grandes obras literarias de la lengua española y por algo está hecha en el Siglo de Oro. Es muy superior a las Biblias católicas y desgraciadamente está en proceso de destrucción. Es como pasar por las calles de la Ciudad de México y ver edificios maravillosos que son demolidos para que los estudien mamarrachos. Esa Biblia constantemente es objeto de simplificaciones que le quitan toda su belleza y su inmenso valor literario. Pero como en países católicos como España o Francia no hay Biblia, no aparece el versículo, sino aparece el poema en prosa de Bertrand, de Baudelaire, de Rimbaud, y viene el famoso poema de Verlaine, El arte poética, que condena la rima. Sí, ya no hay que decir. Sin embargo, Verlaine, hasta el fin de sus días, sigue escribiendo siempre poesía rimada. Y ya hace un siglo, en 1897, aparece Mallarmé, otro poeta formado en la rima y la estrofa tradicional, que publica este famoso poema Un coup de dés, que es el comienzo de la poesía moderna y de la vanguardia, y la liquidación no solo del verso rimado, sino de la estructura normal, de la columna persal, de la columna del verso sobre la página. Bueno, pero esto ocurre en el siglo XIX, que digo, aunque el título se le disputaría al siglo XVIII, que es el siglo de la prosa, el siglo de la novela. También el siglo XX es un siglo de la novela, ¿no? Contra todo lo que creemos, de la historia, del pensamiento, de la sociología, de todo lo que hoy llamamos ciencias sociales, ¿no? Hay que pensar en la importancia de Darwin, de Marx, de Freud. Freud ya está en el fin de siglo. Y el siglo de la prosa, pero también el siglo de la explosión bibliográfica, no al grado actual, pero se multiplican los libros como nunca antes se habían visto en el mundo. Entonces se considera, yo creo que se considera, que como el verso está rodeado de blancura que equivale a los silencios de la música, se está desperdiciando mucho papel, que si en vez de dejarlo así lo ponemos corrido, no tenemos un libro de este tamaño, sino de este tamaño. Entonces, que es una consideración sobre todo comercial la que hace la que significa este triunfo
de la prosa sobre el verso. Gasta mucho papel y además se impone otra velocidad al escribir, primero con la aparición de la pluma de metal, del manguillo, digamos, en vez de la pluma, de la péñola, de la pluma de ave, después de la pluma fuente, que eso también fue una gran innovación, una pluma que tiene su propio tintero incorporado, y después de la máquina de escribir, que hace 100 años causó una conmoción tan grande como la de la computadora, y los mismos prejuicios, es decir, en las máquinas de escribir no se puede escribir bien, el escribir a máquina significa el fin de la buena prosa y del buen verso. Ahora hay mucha gente que dice, ustedes, yo creo que la mayoría escriben en computadora, pero no lo digan, porque mucha gente dice, no, sus textos son muy fríos desde que escriben en computadora, como si fuera, la computadora es un espejo, entonces, si me asomo, pues no puedo ver la cara de un ángel, ¿no? Veo la cara de un burro, como cualquier otro. No se puede, la computadora no va a hacernos ni mejores ni peores escritores. Ahora, lo que hay que considerar es que el libro solo fue el centro de esta gran difusión, el centro y la base de esta gran difusión de la poesía, pero de ninguna manera el todo. Es decir, la poesía o el verso se movilizó por medios que van mucho más allá del libro. Canciones, que lo encontramos en Prieto y en Riva Palacio, hojas sueltas, había muchas hojitas sueltas, periódicos, almanaques. Yo no sé cuántas personas, yo creo que ya muy pocos de los aquí presentes, alcanzaron a conocer las hojitas, los almanaques, que son un desperdicio de papel terrible, de hojitas arrancables, que uno arrancaba el día de hoy, y atrás venía un poema, un aforismo, ¿no? Entonces, eso eran medios. Y los otros almanaques que regalaban las farmacias, que siempre estaban llenos de poemas. Recitación. Yo creo que la recitación fue algo importantísimo que perdimos y que a la vez, en este fin de siglo, recuperamos en el sentido de que hay más gente dispuesta a escuchar un poema que a leerlo. Si hacemos un recital de poesía y vienen 10,000 personas, tenemos afuera los libros de los mismos poetas a los que han aplaudido y los hacen repetir, se venden 2 ejemplares. Es otra cosa muy extraña. Pero pensemos algo también que exige un esfuerzo de imaginación muy grande en un mundo en que no había radio, no había reproductores de sonido, no había televisión, no había discos. Entonces la gente se reunía a tocar música y a recitarse poemas y a contarse historias, ¿no? Entonces el verso estaba presente en todo, estaba presente en la iglesia, en la escuela, en las ceremonias, en las festividades. Y la declamación, que a tantos nos pareció, en mi caso, por absoluta incapacidad, uno siempre tiende a burlarse de lo que no puede hacer o no sabe hacer, ridículo, tenía la ventaja de que uno aprendía a leer en voz alta y aprendía a hablar bien. Realmente la práctica de la declamación permitía un dominio del idioma que ahora hemos perdido en un grado alarmante. Sí. Pero todo esto anticipa y coincide con el fenómeno de la masificación. Y cada vez somos más gente en el mundo, y toda esta gente del mundo exige también su acceso a la cultura y su disfrute de los bienes culturales, como tiene todo el derecho. Entonces viene el temor a lo cursi. Lo cursi es algo que surge con la sociedad burguesa, con la sociedad del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII ustedes lo encuentran, es decir, lean toda la poesía clásica o toda la poesía del siglo de oro, no hay una gota de cursilería. O sea que el concepto mismo de lo cursi es algo muy misterioso y muy digno de estudio. Igual con la contradicción inmensa de que todos estamos a favor de que se difunda la cultura y se democratice, pero si algo le gusta a las masas es malo. Tiene que ser malo porque el pueblo es tonto y solo le pueden gustar las cosas malas. Esa contradicción nunca la hemos resuelto. Y al mismo tiempo viene contra esa deificación que a mí me parece bastante excesiva, como todo culto de la personalidad de Víctor Hugo y de Byron, viene lo contrario, la idea del poeta como un demente, como un loco, un alcohólico, un personaje ridículo. Que eso yo creo que podemos probar hasta qué punto existe todavía con la prueba de fuego más sencilla, que es la escuela de los niños. Le preguntan a un niño, ¿qué es tu papá? Y dice general, eso es todo digno de respeto. Dice, mi papá es poeta, se ríen, este debe estar, ¿no? Y
después de la catástrofe que es y además, ¿quién se atreve a decir, ¿y usted qué hace? Yo soy poeta, pues hace lo menos que hace, ¿no? Vanguardia. La vanguardia surge como respuesta inevitable y necesaria a la gran catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial, trae consigo y deliberadamente efectúa, opera, realiza el asesinato de Larrima. Ahora, este asesinato de Larrima dura muy poco, porque hacia 1930, entre 1930 y 1940, esos jóvenes poetas que asesinaron a Larrima ya están haciendo poemas rimados de nuevo. Ejemplo, en lengua española, Rafael Alberti, o después el propio Borges, y en francés, Louis Aragon. Aragon, el gran escritor que también ha llegado ahora a su centenario en 1897. Entonces, toda esta situación se mantiene, yo diría que durante cerca de 70 años, por lo menos de los 20 a fines de los 80, principios de los 90, porque entonces se considera que la poesía y el verso son un don divino que responde a la inspiración y que no hay que estudiar, no hay que trabajar. O sea, ustedes tienen un niño o una niña que muestra enorme talento para el piano o para la pintura, lo primero que hacen es mandarle a una escuela y ponerle un maestro para que a los 20 años tenga un dominio consumado de la técnica. Eso a nadie se le ocurre con el niño que hace versos o la niña que escribe cuentos. Eso es lo natural. Bueno, no se le ocurrió durante mucho tiempo hasta que aparecieron, esto creo que es una cuestión de la década pasada, los talleres literarios. Entonces los talleres literarios reivindicaron el verso no solo como arte, sino como oficio. Al mismo tiempo que escribir ese tipo de poema en boga o dominante desde los años 20 se volvía a la vez fácil o imposible, porque esto está muy... no, pero es que yo quiero romper contra todas las reglas. Ya, bueno, no se puede decir nada, ¿no? Y esto ha traído un muy asombroso interés de los jóvenes y de las jóvenes por la rima y por el poema narrativo, que concretamente cuando yo empecé a escribir eran tabúes. Es decir, ¿qué estás escribiendo? Pues escribí un poema rimado o escribí un poema narrativo, era como confesar, acabo de pegarle a mi madre. Era un pecado imposible, intolerable. Entonces, yo creo que tiene posibilidades, tiene posibilidades infinitas, y que nunca se debe decir el poeta no debe, el artista no debe, el novelista no debe, sino siempre juzgar críticamente los resultados, pero no prohibir nada de antemano. Bueno, entonces aquí nos encontramos con nuestra vieja y nueva conocida, la posmodernidad. La posmodernidad, el momento en que todos los tiempos son presente y todo es válido mientras no se demuestre lo contrario. Así, cada vez vemos más poemas narrativos y vuelven los poemas rimados y por tanto tenemos otro contexto para leer esta literatura del pasado. Porque ¿cómo aplicar todo esto de lo que hemos hablado a la literatura mexicana del siglo XIX? Bueno, nuestra gran admiración, nuestro gran agradecimiento a Guillermo Prieto y a Vicente Riva Palacio no puede ser ciega al hecho de que de ellos nos separan varias cosas. Nos separan el modernismo, nos separa la vanguardia y la poesía contemporánea. Entonces hay que adaptarnos a ellos si queremos no solo agradecerles lo que hicieron en condiciones realmente heroicas, sino si intentamos también que forme parte de lo que se llama el pasado utilizable, el pasado que nos sirve a nosotros, no solo el pasado museográfico, así está muy bien, pero pues eso ya se quedó en su momento, como la mayoría de las cosas quedan en su momento. Bueno, entonces yo creo que una manera de entrar en estos dos señores es pensar que hasta el siglo XVIII, que tanto hemos mencionado, o el siglo XVII, si se toma en cuenta la decapitación del rey Carlos de Inglaterra, el territorio en que vivía la gente era la nación porque nacieron en él, y la patria por ser la tierra de los muertos, la tierra o el sepulcro de los padres. Pero sobre todo, esa nación era el territorio conquistado por un rey y dominado por una dinastía. O sea, había un orden, Dios en lo más alto, el sol, y abajo el rey que es dueño y señor absoluto de todas sus posesiones, y al que había que pagarle para su bolsillo personal, para su tesoro personal,
el 20% de todo lo que se obtenía. De todas maneras, era más clemente que el actual gobierno mexicano, que nos quita más del 30%. Pero el 20%, pero cuando menos esto dice, esto es para el Estado, ¿no? Y se va a convertir en escuelas, ¿no? Ese 20% era para el bolsillo, para el tesoro real. Entonces, al caer la autoridad real, cada país afirmó no la fraternidad universal que predicaba el siglo de las luces, sino su singularidad étnica, lingüística, mítica. Sus héroes nacionales, su folclore, sus leyendas, sus mitologías y sus paisajes fueron el tema de todas las artes, desde las novelas históricas hasta la música. Todo el siglo XIX tiene este impulso nacional. Yo no quisiera que me comprometieran a hablar del término nacionalismo, porque es una cosa muy, muy complicada y que quiere decir varias cosas diferentes. Yo creo que una cosa es el nacionalismo que necesitaba México para persistir como nación después de haber sido invadida por todos los países poderosos y haber estado sometido a tales guerras civiles, y otro es el nacionalismo agresivo de la limpieza étnica. Cuando menos entre los innumerables pecados mexicanos nunca ha estado eso, es decir, considerar superior por el hecho de ser mexicano, considerar inferior a los demás. Entonces, para fomentar ese sentimiento de pertenencia nacional y destino común, se desenterraron o inventaron las mitologías. Hay un escritor que se llama Nicolás Shumway, que tiene un libro muy brillante, La invención de la Argentina, en que llama a estas mitologías las ficciones orientadoras. Ficciones orientadoras porque alentaron a los franceses a sentirse franceses, a los ingleses ingleses, a los alemanes alemanes, a los rusos rusos. El ejemplo máximo del triunfo de las ficciones orientadoras son las angloamericanas, El destino manifiesto y la idea de ser el país que debe sacar al resto del mundo de entre sus tinieblas y llevarlo hacia la luz por medio de la copia o la imposición de sus instituciones y su sistema, y que dispone, cosa de la que ningún país había dispuesto, de todos los medios modernos y masivos de comunicación, entonces que impone un mundo a su imagen y semejanza. Bueno, entonces aquí comienzan los problemas, aquí continúan los problemas mexicanos. Estados Unidos, o las colonias que después fueron a formar Estados Unidos, nacieron como una protesta contra Inglaterra. La fundaron puritanos que discrepaban de la iglesia anglicana. En cambio, nuestra América, que decía Martí, la América hispana, Hispanoamérica, fue pensada, después del triunfo del dominio colonial, como una extensión política, económica y cultural de España. Vicente Riva Palacio vio muy sagazmente, y eso se lo celebró Jorge Cuesta, hasta qué punto debemos nuestra independencia a un acto externo, no a nuestra voluntad. O sea, la invasión napoleónica de España y la actitud verdaderamente estúpida de Fernando VII, que le manda una carta a Napoleón para que lo apoye contra su padre, el no menos estúpido Carlos IV. De lo único digno que quedó de él fue la estatua que para humillarlo se llama el caballito, ¿no? La estatua de que está vestido de César romano, y es más importante el caballo que el César. Bueno, entonces a eso le debemos la independencia de las naciones hispanoamericanas. Entonces, realizada esta independencia, que en nuestro caso es mucho más terrible todavía, porque cuando menos en América del Sur triunfaron contra el ejército español. En cambio, en México o en la Nueva España, la revolución de independencia fue totalmente vencida y la independencia se hizo por un golpe del propio ejército realista que temía la reaparición del liberalismo en España. Entonces, ¿cómo integrar una nación en esas tierras que durante 3 siglos fueron colonias? Y en que 3 virreinatos, o 2, porque el virreinato del Río de la Plata ya fue del siglo XVIII, el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, se fragmentaron en 18 repúblicas y cada una de ellas tuvo que buscar su identidad separada. Imagínense el problema que se presentaba a los escritores de los primeros años de estas 18 repúblicas. Bueno, en otra desgracia muy grande que yo siempre lamento es que se haya abolido el intento de una verdadera cultura mestiza que fue el convento de Tlatelolco. En el convento de Tlatelolco hubo la posibilidad de hacer verdaderamente una fusión cultural
europea e indoamericana, y todo eso fracasó. Bueno, no fracasó, fue destruido. Entonces, la única alta cultura que hubo en la Nueva España fue el español. En ese sentido, culturalmente, la Nueva España pues es una dependencia, es un reino más de España. Pero, en cambio, el pueblo, que siempre tiene una cultura de la resistencia, desarrolló al margen de la universidad y el convento sus propias tradiciones y expresiones y solidaridades de clase o de etnia. Lo más apasionante de Guillermo Prieto y Riva Palacio es ver cómo en ellos se funden las dos culturas, digamos, la cultura culta, la cultura de la universidad y el convento, y la cultura española, y la cultura popular surgida al margen de las instituciones coloniales. Entonces, esta gran obra de ellos, escrita en medio del caos sangriento que sucedió a la independencia, está pensada en gran parte para crear estos mitos de identidad nacional que frenaran la tendencia a una fragmentación mayor. Quizá a ello se deba en buena parte que exista aún este país llamado México y que no seamos otra Centroamérica más extensa, que seríamos 12 o 15 pequeñas repúblicas. Bueno, he hablado un poquito más de una hora. Yo creo que he cubierto el tema el tema anunciado en la primera conferencia. Mi problema será poder hacerle justicia a Vicente Riva Palacio sin menoscabo de don Guillermo Prieto. Esperemos que hayan disfrutado de esta charla que estuvo a cargo del poeta José Emilio Pacheco, quien fuera miembro del Colegio Nacional. Al parecer, nos dice José Emilio, durante algún tiempo lo que escribieron Prieto, Riva Palacio y sus contemporáneos también nos pareció que dejaba de ser poesía. Pero yo creo que ahora ha vuelto a serlo. No se pierdan el siguiente episodio para seguir explorando este fascinante tema. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.